Hola, gripas, ¿cómo vamos? Esperemos que estéis todos bien. Y nada, vamos a ver hoy a nuestro camarada Diego, que nos va a contar la historia de la batalla del Chorrillo y del Miraflores. Entonces, como el tío sabe bastante y lo cuenta bien, o sea, es muy apasionado, no vamos a decir que nos cuente, ¿eh? Aquí tengo también a la muñeca de la curva, la niña de la curva, que tampoco habla. Es que no habla, ¿no ves? Venga, dentro vídeo. Tenemos el honor de tener como invitado a Diego Cruz, un apasionado de la historia de la Guerra del Pacífico y colaborador habitual del canal de YouTube, La Historia como no te la contaron. Diego nos transportará a un momento crucial en la historia, nos relatará con detalle cómo se desarrollaron las batallas de Miraflores y Chorrillos, dos eventos que marcaron un antes y un después en la historia de Chile. Su pasión por el tema es contagiosa, y sus conocimientos nos permitirán revivir estos momentos históricos con intensidad y emoción. Sí. Recordemos que ya para hacer una síntesis de cómo fue la guerra, hasta ahora, antes de la campaña Lima, los norteamericanos se metieron, como siempre lo hacen, En todo. para detener la guerra. Para decir, como decirle al Perú, a Bolivia y a Chile, saben que ya paren, ya, ¿para qué? Esto ocurre en el buque estadounidense La Caguana, que son las conferencias de La Caguana que se hacen en Arica, arriba de este buque de guerra. Perú y Bolivia van, Chile va, pero no llegan a acuerdo, porque Chile quería Tarapacá, Antofagasta, que devolvieran el RIMAC, un transporte capturado, y compensaciones de guerra. Perú y Bolivia se niegan, dicen que ellos no van a pagar. Y la negociación no es tan buena, así que se frustran, la guerra sigue. Antes de la batalla, hay una batalla antes de Chorrillo que es la Rinconada, que es una escaramuza pequeña para atacar por un lado, porque antes de la batalla hay una conferencia de guerra entre el general en jefe, que es Baquedano, y su estado mayor, con todos los generales y los representantes del gobierno. Entonces él propone atacar cruzar Lurín, atravesar el puente de Lurín y atacar de frente, como él era su táctica siempre, atacar a pecho descubierto, como se diría. El ministro Vergara se opone, dice que la idea no es muy buena, que lo mejor sería irse por la rinconada y cercar o partir en dos al enemigo y así neutralizarlo. Sí. Se junta el problema de que aparte de la Rinconada, son como 42 kilómetros más de camino. Y aparte del camino hay que atravesarlo en fila india. Entonces los peruanos podrían atacar fácilmente y ellos no podrían defenderse. Entonces en la votación gana la propuesta de Baqueano, que es atravesar Lurín y atacar al alba a pecho descubierto. Atacarlos de frente. Entonces ya con el plan de Baqueano autorizado por toda la Junta de Guerra, salvo Vergara, porque él fue el único que votó en contra, se hizo un avance sincronizado. Se salía de Lurín a las 6 de la tarde del 12 de enero. Se marchaba hasta la medianoche del 13 y ahí había una pausa hasta las 3 y media de la mañana del 13 y de ahí el ataque era al aclarar el día. Pero antes de marchar, Vergara le hace una promesa a todos los soldados que están ahí, que dice, el primer soldado chileno que plante bandera chilena en la posición enemiga, le doy el rango de capitán. Y todos están, entonces hay que aprovechar. Vaya. Me hago capitán, bueno, soy soldado, me hago capitán, bueno. Menudo ascenso. Claro, entonces, vaya. Entonces aprovechar y dijeron, ya, esta es la nuestra. En este caso el Atacama va en primera línea con la división Lynch. Juan Martínez no es ascendido, mantiene el cargo de teniente coronel, pero es puesto como jefe de brigada. Él es como el jefe de la primera brigada de la primera división. Sí. Para que entienda por qué Juan Martínez fue como separado y ponen en su reemplazo al mando del Atacama a Diego Duplá Almeida. Y entonces parte del ataque, marchan, hacen el avance sincronizado. Y un servicio de las ambulancias que seguía al ejército, uno de estos tipos se perdió en la niebla siguiendo al ejército y los peruanos lo capturan.
Y ahí se enteran de que el ejército ya viene, los chilenos van hacia ellos y van, pero todos, no queda nadie. Entonces Cáceres con Miguel Iglesias dan la orden de que se preparen porque el enemigo ya viene. Y en la mañana, al alba, atacan los chilenos, primero por la división Lynch, comandadas por Lynch y Martínez, y tratan de capturar el zigzag. Igual la división Amunátegui hace lo suyo, que es de la primera división igual, hacen lo suyo, atacan, pero en el momento en que hay que tomar el cerro zigzag, la primera división, entre ellos que está en la Atacama, no logra tomarla. ¿Por qué? Porque Cáceres refuerza esa línea y deja a los chilenos en posición estática, entonces tienen que defender la posición y preguntan dónde está la división de la segunda división, porque la segunda división no llegó. Sí. Se supone que iba a atacar primera división, segunda división y tercera división. La primera llegó a tiempo, pero la segunda no la encontraron. No escuchaban los disparos de la división de la segunda, entonces decían, ¿dónde están? Entonces Lynch ya envía un mensaje a Baquedano diciendo, busquen a la segunda división, no está, necesitamos refuerzos. Baquedano los manda refuerzos al mando de capitán Aristides Martínez, o el coronel Aristides Martínez, y manda a buscar a la segunda división. Porque claro, estaban perdidos y estaban retrasando el ataque, porque la idea era un ataque al mismo tiempo. Y en ese momento se escuchan disparos cuando están defendiendo la posición, y miran, y como que miran para el lado, y son ellos, llegaron atrasados, junto en punta de lanza con el Win. El Win primero de línea iba en la segunda división, entonces aprovechan de que ya el Win llega, entonces los peruanos, Cáceres y los coroneles que estaban al mando no podían defender tanto porque pasaba de que los soldados veían a su oficial al mando, pero si este oficial arrancaba, ellos también arrancaban, entonces como que no había una coordinación de ataque o de defensa en este caso. Entonces, claro, al ver que arrancan y aprovechan un momento en que la edición Lynch aprovecha en que en un momento flaquean los peruanos y ahí ya se toman el morro, pero también reciben ayuda del regimiento Talca. De hecho, en un momento del combate, cuando llegan los refuerzos, parece que fue para el Morro Solar. Bueno, pero ahí lo contaré. Entonces, ahí en el ataque llega así en orden, en los estandartes llega el estandarte del batallón segundo Atacama, que es el que tenía forma de bandera chilena, va el del Talca y el del último, el del Atacama número 1. De hecho, aquí ya hay un momento como muy bonito, por así decirlo, en el que el Talca desde atrás le grita al Atacama, ¡Gloria al Atacama! Y el Atacama de vuelta le grita que vivan los talquinos, porque estaban, claro, estaban recibiendo el fuego enemigo, necesitaban refuerzo y ellos llegaron. Sí. En el Morro Solar avanzan, los peruanos se repliegan, arrancan de la línea de defensa, llegan al Morro Solar y aparte la otra división, la segunda y la tercera, son como encargados de rodear el Morro Solar y evitar que los peruanos que estaban en Chorrillo fueran a ayudar a las divisiones peruanas que estaban en el Morro Solar. Aquí también la escuadra nacional, la escuadra chilena, participa, pero es muy poca, ¿no? Unos cuantos cañonazos y nada más. En el Morro Solar, la primera división casi completa, perdón, tratan de hacer un asalto general. O sea que todos ataquen al mismo tiempo para así tomar el morro y ya terminar el asunto. Pero la defensa peruana fue muy buena. De hecho, pararon en seco a la división casi en 2-3 oportunidades. No lo dejaron subir. Y ahí también de nuevo Lynch pide refuerzos. Porque no puede tomar el morro. Llegan refuerzos de Lagos. Digo de Sotomayor primero. Porque uno de esos dos fue el que atendió el combate. Llegan. Y hasta con 6 regimientos a la vez intentan tomar el morro, lo logran y Miguel Iglesias, un coronel peruano, es tomado prisionero. Porque él en el ataque del Morro Solar, él intenta arrancar a Chorrillos para juntarse con el resto del ejército peruano para así pelear. Pero las fuerzas chilenas se adelantan
y lo encierran y lo obligan a rendirse, porque ya no podía hacer nada. De hecho, aquí también muere su hijo, de apellido Iglesias también. Ujú. Murió su hijo. Y el Atacama se queda en el Morro Solar, esperando que las otras divisiones hicieran lo suyo. Entonces, en el momento en que los peruanos literalmente entran a Chorrillos con gente adentro aún, mujeres, hombres y niños, y hacen una defensa casa a casa. O para que se hagan una idea, es lo que pasaría en Berlín en la Segunda Guerra Sí. Mundial, cuando asalta el Ejército Rojo. Mm. Que es una defensa casa por casa, incluso mucha gente también, parece que mucha gente peruana, civil, ayudaba al ejército, a los milicianos, por así decirlo, no sé, tirando agua caliente a los chilenos, tirándoles cosas. Macetas desde las ventanas, ¿no? Y todas esas cosas que... Sí, Claro, porque ya la gente peruana quería defender su territorio, si es necesario, casa por casa. Entonces pasó que los chilenos aprovechan y para sacar a la gente, a los peruanos que estaban peleando en las casas, queman algunas casas para hacerlos salir, pero ahí ya, y en Chorrillos estaba Pirola. ¿Y qué hace? Agarra a toda la gente que le quedaba, ¿saben qué? A Miraflores. Vámonos. Arrancan de Chorrillo. Los pocos peruanos que quedaban, bueno, son ultimados. Y ahí aprovechan de que había alcohol. Bueno, ya sabemos qué pasa cuando toman alcohol. Entonces aprovechan, se emborrachan, muchos chilenos, sí, eso no lo voy a mentir. Fueron muchos, incluso gente del Atacama también aprovechó, se arrancó y fue a tomar. mm, Y entonces en esta borrachera muchos caen dormidos. En el buen chileno se le dice que se quedaron durmiendo la mona, porque de tan borrachos que estaban, caían dormidos. claro. Algunos borrachos chilenos, entre ellos se peleaban, incluso se mataron. Dos de la Atacama se mataron borrachos, tratando de quedarse con una peruanita. Porque lo cuático es que ellos se tomaron cada uno una botella de licor sola, cada uno. Y cuando estaba la mujer ahí al lado, dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nos vamos a disparar y el que quede vivo se queda con ella. ¡Ya! Ah, Se cargó, carguen los rifles, la mujer le dijo, cuenta hasta tres y luego termina de decir tres y di fuego. Se apuntaron, la mujer dijo tres fuego, se dispararon, los dos se mataron. Claro. No sobrevivieron ninguno de los dos. La mujer arrancó, los rezagados también fueron ultimados. Chorrillos que se quemó completo, porque los borrachos que aprovecharon y quemaron todo, no dejaron nada. Los que quedaban buenos, digamos, sobrios, no entraron a Chorrillos, que se quedaron afuera. Y tuvieron que esperar hasta la caballería para que recién los borrachos fueran controlados. Imagínense, tuvieron que esperar recién a la caballería, que había tenido una buena participación en el combate, eliminando a Santo Cristiano, a Santo Peruano que se le pasaba por enfrente. Y cuando ya reprimen a los borrachos, ya que hasta ahí Chorrillo se quema y muchos chilenos tuvieron que ir a dormir al cementerio. Pues no quedaba nada. Claro. Claro, pero ellos estaban como, ¿qué? ¿Al cementerio? Yo no pienso ir ahí. No, 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 no. Incluso la Atacama fue al cementerio y no querían ir. Pero tuvo que ir el comandante Dublé y decirles tranquilos que yo voy a dormir con ustedes. No va a pasar nada. No me voy a ir a un hotel a dormir. Ya. Y ya se fueron a dormir y bueno, parece que los que fueron apresados estando borrachos parece que fueron fusilados o se les perdonó. Ahí hay una incógnita. Sí. Los peruanos se replegan a Miraflores, entonces los peruanos que eran de la línea de Chorrillos escapan a Miraflores, pero ya están con unas ganas de derrotismo tremendo, están como ya hasta aquí llegamos, esto se acabó, aquí nos van a matar, así que hasta aquí llegamos. En cambio, los peruanos, los generales, están, no, tranquilos, de aquí no van a pasar, de aquí no van a pasar. Incluso Cáceres le pide a Pirola, le dice, oye, dame unos cuantos hombres, ahora, y voy ahora a Chorrillos y mato a los chilenos. Pero Pirola le dice, oye, ¿cuántos borrachos serán en Chorrillos? Unos pocos. En cambio, el resto del ejército está fresco, está atento, entonces el factor sorpresa se te pierde al tiro. Entonces le niega la orden de ataque, le niega el ataque nocturno y ya termina Chorrillo el 13, el 14 no hay escaramuza porque los representantes internacionales que estaban en el Perú, franceses, ingleses, parece que italianos también y británicos,
logran que Baquedano y Piérola hagan o entre ellos y Baquedano hagan un armisticio de que no haya escaramuza hasta el 15 a la medianoche. Ya, era un acuerdo, se aceptó, pero aquí hay que considerar de que el armisticio no imposibilitaba el movimiento de tropas. Sí estaba prohibido dispararse, pero no mover las tropas. Ujú. Entonces Baquedano va a los reductos, porque en Miraflores se hizo una línea de reductos del 1 al 15 parece que era, o del 1 al 10. Estaban así, reducto número 1, número 2, número 3, número 4. Algunos estaban incompletos, pero sí podían aguantar. Baquedano va con su estado mayor, el general Marcos Maturana, a ver cómo estaba la línea de defensa. Y los peruanos ven que ese era el comandante en jefe y no se quedaron con las ganas y le dispararon en el 15. Vieron que estaba vaqueando y como dijeron, está el chileno aquí, así que aprovechemos, lo matamos y se acaba la cosa. Claro. Le disparan a Maturana, ya va quedando, los tiros no le dan, pero sí, esa es como la señal para que el armisticio se rompa el tiro. Atacaron al general Baqueano, o sea, se terminó el armisticio. Incluso la división Lagos, que fue la primera que respondió al ataque a Baquedano, estaba incompleto, faltaron mucho de su regimiento, porque lo cuático, no lo chistoso, sino que lo curioso es que muchos regimientos se quedaban en Chorrillo y estaban preparando el almuerzo cuando fue el ataque. Ah, Estaban preparando el almuerzo, otros estaban... No, claro, lo dejaron de lado, estaban jugando. estaban relajados como se supone que no iba a haber tiros, Claro, ¿no? estaban ahí. Sí, Oye, descanso. tienes un 6. No, ve a pescar. Oye, ¿están preparando el almuerzo? ¿Qué van a hacer? No, creo que van a hacer cazuela. Ah, ya. Y estaban ahí. Y cuando escuchan que atacaron a Baqueano, peruano, tal y por cual, te tuvieron que dejar las cartas ahí, dejaron algunos cocinando, pero tomaron los rifles y tuvieron que salir corriendo. Incluso muchos decían en el Atacama o en otro regimiento, ¿dónde está el segundo de línea? ¿Dónde está el Chacabuco? ¿Dónde está el cuarto de línea? Porque claro, tenían que unirse con sus divisiones para atacar. Y todos estaban esparcidos. El Atacama, digamos, estaba por una parte, el segundo de línea estaba por otra parte, estaban eh, repartidos por todo Chorrillo. Y cuando escuchan el ataque, se esperan reagrupar y se van. En este momento, en Miraflores, la división Lagos aguanta mucho el ataque peruano, que incluso muchos peruanos pensaban que ya habían ganado. Y todas están, no, ganamos, los chilenos ya están vencidos, hasta aquí llegaron. Y no, resulta que la división Lagos aguanta hasta que llegan los refuerzos, llega lo que faltaba de la división y atacan. En cambio, el Atacama se va por unos tapiales que son como unos muros. De hecho, pues allá en España le dicen tapial, que son esos muritos de... Sí, 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 una tapia, sí. tapias. eh, el comandante Almeida busca al segundo de línea pero durante el ataque, pero igual él salta los tapiales en su caballo, pero busca los tapiales más bajos para no bajarse del caballo. Los soldados trepan los tapiales, pero entre tapial y tapial, algunos son asesinados. Sí. Ah, Porque aprovechan que el chileno, claro, está bajando el tapial, no está usando el rifle, y los peruanos aprovechan y le disparan. Porque muestran la espalda. O algunos van de frente y le muestran acá y no pueden defenderse. Encuentran al segundo, pero estaban escondidos en un granero que estaba ahí. Entonces al cruzar del granero a una parte donde estaba Juan Martínez como comandante de la brigada, ujú. entonces le pregunta ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muchos del Atacama y del segundo estaban ahí escondidos. Entonces, ¿qué se hace? Los logran, dice, ¿sabes qué? Los voy a sacar de allá y los voy a meter acá. Los voy a meter al combate. Los saca del granero, los mete al combate, y en esa escaramuza en el reducto, Juan Martínez es herido de un balazo en el estómago. Al sargento mayor Rafael Sorraindo también lo hieren. Ojo, Sorraindo no era uno de los juramentados, era como estaba Juan Martínez, Sorraindo, porque venía el rango sargento mayor y recién teniente coronel. Los hieren, a Juan Martínez lo evacúan de inmediato porque no podía combatir, estaba de un balazo en el estómago.
a Sorraindo se le da por muerto primero, porque él, Sí. antes de caer inconsciente, pues se lo dormido, él le entrega un cuchillo que le entregó el intendente de Atacama, don Guillermo Mata, parece que al comandante Almeida. Le dice, dígale al intendente que morí como un chileno, y le pasa el cuchillo y él cae inconsciente y ahí lo dan, no, falleció, falleció, falleció. Y no, pero al final se salvó. De hecho, vivió. En el momento, en el ataque, los peruanos arrancan porque Piérola hace como para mí una estupidez que muestra su cobardía. Porque él durante el ataque y ve que los chilenos van a ganar, ¿el qué hace? Lanza un decreto: disuelvo al ejército de la República del Perú. Perú se queda sin ejército. O sea, en el momento lo disuelve, diciendo, Perú no tiene ejército. Chao. Y Piérola arranca y se va a la sierra. El ejército chileno se toma Miraflores, pero no hace lo mismo que hizo en Chorrillos. Esta vez ordenaron que los depósitos con alcohol fueran quemados, para que no pasara lo mismo que en Chorrillos, que echaran y quemaran santo lugar que se le pasaba por enfrente. Para que no pasara eso. Entonces las delegaciones extranjeras hablan con Baqueano diciendo, a ver, ya, usted ganó, felicidades, pero la entrada a Lima tiene que ser sin así como de vencedor, que canten himnos triunfantes, tiene que ser, van a entrar, pero tienen que ser de la manera más sobria posible. Sí. ¿Ya? Baquedano el 16 o el 14, entre el 14 y el 16, entra a Lima al ritmo de la Marsellesa, el himno francés. Porque no era un himno chileno así triunfante como el himno de Yungay, no, él entró como se le pidió. Ujú. Muchos barrios eran italianos. Entonces, claro, todos estaban embanderados, los peruanos con su bandera peruana, los italianos con su bandera italiana, para mostrar como su neutralidad. Y al paso del ejército, los italianos, los extranjeros aplaudían el paso del ejército, mientras que los peruanos en las casas miraban desde las ventanas con estos visillos, miraban así, pero con vergüenza. El Atacama entra entre el 16 y el 18, y el Atacama no cumple la orden de Baqueano de entrar si van a entrar con marchas neutrales. El Atacama entró al himno de Yungay. Y hasta incluso muchos guapos y cantemos la gloria del triunfo parcial. Y todos la cantaban. Y todos iban marchando. Y bien felices con el himno de Yungay. Un, coman- un soldado llega con Dublé y le dice, oiga, la orden era entrar sin himno triunfante. Lo quedó mirando y le dijo, eh, porque no le hizo caso a que desobedeció la orden, porque este batallón sufrió tanto en la guerra, sufrió muchas bajas, está entrando a la ciudad que tantos peruanos dijeron, no, ustedes no van a entrar, y que ahora están entrando. Muchos incluso marchaban heridos, pero ellos como que no tenían nada, y ¿por qué? Para entrar triunfando. Entonces le decía, ah, déjalos nomás y mira cuánto han sufrido, déjalos, déjalos. Ya ignoró ese acontecimiento, se fue donde guardaban las harinas de Chile, estaba el segundo de línea, se quedaron a descansar hasta que Chile tomó Lima, hizo la bandera en el Palacio de los Virreyes del Perú, y y ahí ya fue como el triunfo total. En el momento en que toman Lima, el ejército licencia o gradúa a varios batallones y regimientos, entre ellos el Atacama, que le dice, ¿sabe qué? El regimiento Atacama, usted no cumplió harto en la guerra, ahora usted se me devuelve a Copiapó porque usted ahora está desmovilizado. ¿Qué significa desmovilizado? Que ya no tiene por qué estar en combate y tiene que volver a su ciudad de origen, que es Copiapó. Ujú. Justo Abel Sí. Tobar en su diario de campaña, en el domingo 20, dice, vi pasearse por las calles al famoso regimiento Atacama. Llegó a la plaza de la exposición cantando el himno nacional. Llevaba 2 estandartes. Pronto este veterano regimiento
cruzará todos los mares rumbo a la patria. Llegan literalmente, parece que a Santiago primero, en Valparaíso y en Santiago, los recibieron como héroes, bravos, y de ahí se vuelven a Caldera. En Caldera llegan, se le hace también la bienvenida apoteósica, toda la gente le tiraba flores, una bienvenida triunfal, toman el tren a Copiapó y en Copiapó se da como la fiesta máxima, porque las campanas de todas las iglesias de Copiapó, al vuelo, tocando las campanas como locos, la noticia de que la Atacama está llegando, Ujú. llega a Copiapó y dice, no, vamos a la estación del tren, vamos a recibir. Muchos, ay, ojalá que mi hijo haya vuelto, porque muchos no recibían una notificación de que su hijo estaba vivo, herido o muerto. Entonces decían, ay, vamos a ver si está mi hijo. Entonces fueron toda la estación del ferrocarril, hicieron arcos del triunfo, todas las colonias que habían, la colonia italiana, los colegios, la gente de ópera, le hacían estos arcos de triunfo. Llega el ferrocarril y en Copiapó se desata locura, el regimiento se forma, primero va lo que sería el primer batallón de Atacama, porque al principio iba el estandarte del primer batallón con los dos curitas, Sí. con dos defensores con el uniforme negro, el resto ya con uniforme blanco y rojo, pero se les podía permitir mantener el kepi, entonces ya por lo menos. Y atrás iba el batallón segundo Atacama, y ahí iba Diego Dublé. Eh, la bienvenida de apoteósica, les ponen a los comandantes un collar como de flores, Sí. y la gente le pensaba tirar flores a los regimientos como para que el piso estuviera lleno de flores. Muchas mamás veían a sus hijos, aprovechaban y los abrazaban, no importaba si se salían de la formación, los abrazaban, a los maridos también, a los nietos, porque normalmente fueron hombres, mujeres y niños. Atravesaron 14 arcos del triunfo. ¿Por qué? Porque al cruzar el arco del triunfo, los soldados entran al umbral de la gloria, transformándose en héroes eternos, y aparte, con esos arcos, se limpian las Mm. maldiciones de los enemigos en combate. Como diciendo, te maldigo chileno tal por cual, atravesando el arco del triunfo, la maldición se le quitaba. Entonces marchaban, habían cantos de ópera, desfiles, celebración, de que la Atacama volvía. Ocurre esta celebración y en 1881, que eso fue el año que retornó el Atacama, el regimiento y batallón es disuelto. O sea, se le dice ya, el batallón o regimiento Atacama, hasta aquí llegó. Se disuelve oficialmente. Se retrocede al batallón cívico Copiapó. Ujú. Y Sí. todo, o sea, literalmente para que se hagan una idea, uno llegaba de vuelta al regimiento, devuélvame el fusil, devuélvame el uniforme, ahí está su ropa de civil, muchas gracias por todo. Y a casa, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Y chao, y chao. Y todos estaban, o sea, eso fue todo. Joder. Incluso la ceremonia de devolución de los estandartes del batallón número 1 y del batallón número 2 fue como muy penosa, porque incluso los portaestandartes lloraban, porque decían, pues, defendí este estandarte durante toda la guerra y ahora me tengo que desprender de él. Sí, claro. Lo sentía como mío, entonces fue como muy penoso. Incluso aquí voy a añadir a un oficial que hizo un libro, de hecho lo tengo acá, Arturo Benavide. De hecho, les voy a recomendar este libro para que lo vean, o para que lo lean, mejor dicho, que 6 años de vacaciones. Ajá. Sí. Él relata de que cuando llegó de la guerra en 1884 con el regimiento de Lautaro, toda la gente, los oficiales, los soldados, todos estaban como civiles, en formación de escuadrón, marchaban una última vez, llegaban hasta el principio de la calle y el oficial le decía, primera compañía del Lautaro, con lágrimas en el ojo, rompan filas. Y todos estaban, está bien. Era penoso porque si te hiciste amigo, te hiciste compañero de armas ahí y luego te dicen, bueno, ya no más, es como... Muy frío, muy frío, muy... Sí, una cosa muy... Y aparte no les dieron medallas. Sí, exacto, que no hubo recompensas, ni hubo méritos, ni nada. No, de hecho, Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena relata de que mucha gente, o se hizo una gran colecta de las medallas,
para la gente que sobrevivió después de la guerra. Ni siquiera para para los familiares de los soldados que fueron asesinados en batalla. Solamente los sobrevivientes recibieron medalla. Ya. Los muertos no. ¿Y cuál fue el pago de Chile? Olvido, Mm. pensiones, una Sí, irrisoria, sí. irrisoria. De hecho, muchos soldados de la Guerra del Pacífico se enfrentaron en la Guerra Civil de 1891. Algunos por el bando del Congreso y otros por el bando de Balmaceda. O sea, Ya. estaban como, me tengo que enfrentar a mi propio hermano de armas que peleé en Perú. Ujú. Y gracias a que participaron en la guerra, y por el bando, por así decirlo, sublevado, que era el bando del Congreso, recién ahí recibieron algo, algunos. El resto, por ejemplo, si capturaban a un soldado que peleó por el bando de Balmaceda, ¿qué le decían? Usted ya se le destituye de todos sus cargos y usted se me va de Chile. Hasta un armisticio. Y ahí recién muchos que eran coroneles retirados reciben como el perdón y se les devuelve al escalafón de armas y reciben una pensión, por así decirlo, recién. Ya, Entonces, ya. hasta ahí llega todo esto de la guerra, el olvido. Ah, se me olvidó mencionar ¿se acuerdan que comenté que Vergara dijo el soldado que planta una bandera lo hago capitán? Sí, Eh, nada, ¿no? un soldado del Win se atribuyó eso. Un soldado del Win, pero ahí ocurre una pelea. De hecho, esta es una disputa entre el Atacama y el Win. ¿Por qué? Porque este soldado, que era sargento, él reclama, no, yo clavé la bandera chilena, la primera chilena en la posición enemiga. ¿En dónde? En el zigzag. Doble se entera de esto y dice, espera, en el zigzag estaba el Atacama. La división donde estaba el Win llegó tarde. Entonces no cuadra. Ujú. Envió una carta a Baquedano diciendo, no desmerezco lo que hizo el Win. Pero este sargento que se atribuyó o que ya le dio el rango de capitán, se lo tienen que quitar porque él no fue. El que clavó la bandera chilena fue el teniente Carlos Scuti, el portaestandarte del batallón segundo Atacama. Ujú. Él fue el primero. Entonces literalmente se armó por así decirlo, una pelea. Derechamente. Una pelea. Porque Almeida envió una carta, que está acá en el libro del batallón Atacama, explicando eso. De que por qué le dieron el rango a él, debían habérselo dado a Scuti. Y parece que el tema no... Ya le mantuvieron el cargo de capitán al del Win, pero parece que este tipo del Win se enfrentó contra el gobierno en la guerra civil del 91. Ujú. Él peleó por el bando del Congreso, entonces a él no como que él renunció al rango de capitán. De hecho, una escuela de suboficiales lleva su nombre y no llega como capitán tanto, sino que sube como sargento Ah, tanto. Entonces, Sí. pero parece que también a Scuti después del combate parece que también lo ascendieron. Pero para que vean que ahí se armó una trifulca. Si la Atacama, los soldados se hubieran enterado de eso, yo me agregaría a decir hasta que se agarrarían a combo entre el Atacama y el Win. Como diciendo, oye, ¿cómo se te ocurre reclamar algo que tú llegaste tarde? Nosotros tomamos el zigzag, nosotros lo tomamos, así que tú no tienes nada que reclamar. Sí, 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 sí. ¿y qué piensa Diego de... no sé si has visto el vídeo que subimos el otro día de la chupilca del diablo? Ah, sí, la vi. ¿Qué opinas? Es un mito. Mito, mito. un- ¿Por qué? Y aquí viene como la composición química. Los cartuchos de pólvora, o el compuesto que estaba hecha la pólvora, tenía azufre, Claro. salitre y puesto. Y entonces eso, mira, esa pólvora que tiene azufre y Es que salitre, eso ya es mortal. mézclalo con alcohol, te lo tomas y te va a derretir el estómago. Literalmente te va a matar antes de pelear y el único modo de salvarte era haciéndote un lavado de estómago. Pero en la época, Claro, nada. lavado de estómago, lo más sencillo era meterte la mano en la boca. Y vomitar. Entonces la chupilca del diablo no, ¿cómo decirlo? Para mí nunca existió porque
¿Te voy a matar antes del combate tomando licor con pólvora? Y no tiene sentido. Así. No tiene sentido porque literalmente eso te mata por adentro, te destruye la garganta y te destruye el estómago en el camino. Bueno, hay mucha gente que nos está escribiendo diciendo que ellos, o sea, que hace décadas en el ejército allí en Chile, en ciertas compañías había la costumbre de echar un poquito de pólvora en las bebidas, o sea que... Ya. Lo que pasa es que será en mini cantidades. Claro. A lo mejor hacían... Es que aquí también se hace... La Legión también hace una bebida que es la leche pantera que le llaman, pero hacen un barreño grande de no sé cuántos litros y echan un cartucho. Eso es lo que se sabe, pero claro, como en plan de hacerse el machito, ¿sabes? Decir, venga, ahora también vamos a echar aquí. Pero te estoy diciendo de litros y litros, que no es decir, me tomo un vaso y me tiro ahí. Por eso te digo que... Y que incluso la chupilca del diablo, se decía que muchos chilenos llevaban estos cachos, unos cachos donde tomaban la chupilca. Entonces, imagínate, llenar un cacho con claro, aguardiente y echarle un cartucho de 11 milímetros. Para que se den una idea, un cartucho de 11 milímetros. No, o sea, imposible que estuviese vivo. Pólvora, todo esto era pólvora. Y la cabeza de plomo. Como que le tenían que quitar la cabeza de plomo, echarle todo el cartucho y algunos no lo revolvían, digamos, me echo el aguardiente, le echo la pólvora y salgo corriendo a pelear, ¿sabes? ¡Qué imposible! Sí. Tomo y me voy. Pero mira, si después algunas unidades chilenas lo hubieran hecho, es que después de 1900 ya la composición de pólvora negra, la pólvora en sí ya no tenía salitre o azufre, al parecer. Porque aquí puede ser una diferencia con los fusiles que se usaron en la guerra civil del 1891. El bando de Balmaceda, que era el bando del gobierno, usó los mismos rifles Compline o los Gras, y ellos usaban una pólvora negra que al disparar formaba la humadera tremenda. En cambio, el bando del Congreso usaba rifles Mannlicher, que son rifles como alemanes, parece que eran, y ellos usaban una especie de pólvora blanca, parece que era, donde al disparar no salía mucho humo y no delataba la posición del soldado, como si lo hacían los Compline, que ellos podían estar escondidos en matorrales, pero con el disparo se les mostraron su posición y hasta ahí llegaban. La pólvora, por decirlo blanca, o la nueva pólvora, no era un disparo y te mantenía oculto. Entonces, y también con el avance del tiempo, el avance de la tecnología, la pólvora iba cambiando. Sí. De hecho, ya en la época de ahora no se usa salitre para conformar un pólvora. Claro. La gente puede decir, no, yo lo hacía, pero hay que considerar 1879. Claro. Que llevaba la pólvora. 1900, digamos ya 1970, la pólvora ha cambiado. Claro. No es la misma composición, está claro, sí. Es otra cosa. Entonces ahí puede decir, claro, yo lo tomé y no me pasó nada, porque la pólvora de tiempo, hasta incluso ahora no tiene ni azufre, ni salitre. Entonces no te podías fundir la guata. Y aparte, si se te funde el estómago, ahora te pueden hacer un lavado de estómago propiamente tal, no solamente meterte los dedos a la boca y expulsar lo que tomaste. Entonces, no, para mí es un mito rotundo, porque ni loco, si yo fuera soldado de la guerra del Pacífico, yo ni loco mezclaría el licor con pólvora. A lo más tomaría un poquito de aguardiente, de vinito, con tostada, que era como la otra variación de la chupilca. Sí. Eso sí. Harina tostada, mezcladita, o eso sí. Poncho, y para adentro, hasta me lo tomaría al seco. Pólvora negra. No. No. Ni enfermo. Es que nos llamó mucho la atención, y cuando estabas comentando lo del tema del alcohol, que bebían alcohol y tal, y entonces me ha venido a la mente, me he acordado. Claro, no, pero no, para mí es un mito rotundo, porque ni siquiera un loco loco lo haría, pero un soldado que está en sus 5 sentidos. Sí. No. Pues nada, Diego, pues muchísimas gracias
No, por tu colaboración. Seguimos en contacto de todas formas y cualquier cosa que nos quieras comentar o lo que sea, pues tú Sí. nos dices. incluso si más adelante desean hacer, no sé, un video sobre fiestas religiosas en Chile, aquí ya tienen a uno. Vale, vale. Que es la fiesta de la Candelaria. Entonces, Ujú. que es una Muy bien. fiesta de las más grandes del norte. Vale, vale. Bueno, Contamos contigo. Muy instructivo todo. Sí, además nos gusta mucho con la pasión con la que lo cuentas, que haces que nos traslademos al lugar y al momento en aquella época, ¿sabes? Por eso me gusta. Sí, pues, es que aparte, como le dije en el primer video, esto es como un homenaje a todos estos hombres que pelearon y que quedaron en el olvido. Ellos dieron mucho, pero el pago de vuelta, Sí. Ya. Pasa siempre. poco. Qué triste. Es lo triste, pero es la realidad. Uno desearía que no, que fuera como los veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, que no, que son condecorados, son reconocidos, son declarados hijos ilustres. Sí. En cambio acá en Chile, que no, pero la gracia es para ustedes también, que ustedes dan estas chances. Hombre, nosotros encantados porque que aprendemos mucho con lo que nos cuenta y tal. O sea que... Y nos gusta. Bueno, a él sobre todo la historia le encanta. Sí, me di cuenta si estaba bien pegado ahí. Estabas contando también que digo yo, es que no hablo. Bueno, muchas gracias, Diego. No, a ustedes. Un besazo. Hasta Venga, Diego, luego. un saludo. Adiós. Hasta pronto. Con el chándal ese roído. Sí, porque dice eso, ruido. Pues si está perfecta la sudadera. Chenoa. Ay, qué canción. Venga, Laura, di algo. Venga, acaba tu puño. Pero si te ve allí, ¿qué haces? Vente para adelante. Ay.